Muy buenas tardes. La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, a nombre de su titular, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro La corrupción mata. A continuación, daremos inicio a nuestro programa con la presentación de quienes nos acompañan y forman parte de la mesa central de este evento. En primer lugar, agradecemos la presencia de Héctor Alberto Acosta Félix, Auditor Superior del Estado de Chihuahua. Nos acompaña también Alejandra Rascón Rodríguez, Auditora Especial de Desempeño en la Auditoría Superior del Estado. De la misma manera, damos la bienvenida a Jesús Abdala Abud Yepis, autor del libro La corrupción mata. Y a todas y todos ustedes que nos acompañan esta tarde en este recinto, agradecemos su presencia. A continuación, daré lectura a la semblanza biográfica del autor del libro. Jesús Abdala Abud Yepis es licenciado en Administración Financiera y maestro en Administración, titulado con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente estudia la maestría en Auditoría en la misma casa de estudios. Cuenta con la certificación profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ACE. Su experiencia profesional se ha desarrollado en la fiscalización de los recursos públicos. En el Estado de Puebla, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, fue titular del órgano interno de control en la Secretaría de Bienestar, en el Instituto Metropolitano de Planeación y el fideicomiso público denominado Comisión Estatal de Vivienda de Puebla. Actualmente es supervisor en la Auditoría Forense de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. También ha sido docente en distintas instituciones educativas en las materias relacionadas con la ciencia económico-administrativas a nivel licenciatura. Su tesis de maestría denominada Proceso Administrativo en Municipios con menos de 20,000 habitantes y su grado de cumplimiento al artículo 134 constitucional, se editó como libro y fue publicado en el año 2019 por la editorial Académica Española. Desde el año 2014 a la fecha, colabora con diversas revistas impresas y digitales en las que comparte artículos académicos y de opinión de diversos temas de interés general. A continuación, solicito a Jesús Abud nos acompañe a este micrófono para escuchar atentos la presentación de su libro. Muy buenas tardes a todos y a todas, muy serios. Quiero agradecer la presencia de compañeros y compañeras de la Auditoría Superior del Estado, estimados amigos y amigas. Por supuesto también la presencia de mi familia, mi esposa, mi madre, mi tía, mi prima. Muchas gracias por estar aquí. Son ustedes el motor de todos mis proyectos. Muchas gracias. Quiero agradecer también a las y los colaboradores de la Auditoría Superior que hicieron posible la organización de este evento. Nombrarlos sería omitir. Les agradezco a todos y a cada uno de ustedes. Saludo con mucho gusto a los integrantes del Presidium, quienes ya fueron debidamente presentados. Le agradezco mucho la presencia de la licenciada Rascón, una incansable promotora del buen gobierno. Muchas gracias, licenciada, por estar aquí. De manera muy especial, quiero agradecerle al licenciado Héctor Acosta Félix, Auditor Superior del Estado de Chihuahua, por su interés y apoyo para que el mensaje de este libro se difunda y logre llegar a más personas, a más ciudadanos y a más servidores públicos. Además de su invaluable apoyo, por supuesto, para la realización del evento. Muchas gracias, licenciado. También quiero aprovechar para reconocer el valor institucional
que le ha dado a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua al haber tenido la visión de establecer como misión el combate a la corrupción. Muchas gracias, licenciado. Quiero aprovechar el espacio para no dejar pasar el agradecimiento y sobre todo el reconocimiento a dos personas que fueron fundamentales para la realización de este libro. En primer lugar, quiero agradecerle a la licenciada Talia Hernández por su trabajo en la elaboración de la portada, parte fundamental de cualquier libro. Muchísimas gracias, Talia. Quiero también aprovecho el momento y la ocasión para agradecerle a una persona también muy especial para poder haber concluido este libro, la licenciada Idalí Retana, aquí presente. Muchas gracias. Ella fue la editorialista del libro, quien le dio forma y le dio estructura para tener un producto final. Muchas gracias, Idalí. Por último, en el tema de agradecimientos, quiero darle las gracias a Dios y a la vida por permitirme estar y ser, por concederle la dicha a mi mente de tener la facultad de aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarme una idea determinada de la realidad. Antes de iniciar mi intervención formal y platicarles sobre este libro, quiero citar a Mario Vargas Llosa, un escritor peruano, Premio Nobel de Literatura en 2010. La literatura es una forma de acción. Las palabras son actos. Uno influye en la vida de otros y en la historia, no de una manera determinante, premeditada, pero sí de una manera indirecta, formando conciencias que están detrás de conductas, de tal manera que indirectamente la literatura sirve, contribuye a la acción en el seno de la sociedad. Quiero compartir con todos ustedes cuáles fueron las principales motivaciones para escribir este libro. Más allá de mi posición de servidor público, siempre he tenido el interés de aportar y generar valor en mi comunidad. Desde que me inicié en el tema de auditoría en el sector público, siempre tuve la inquietud de aportar más allá de mis obligaciones y responsabilidades laborales. El tema de combate a la corrupción siempre ha sido algo que me ha llamado poderosamente la atención, no solo por la imperiosa necesidad de hacerlo, sino por la complejidad de lograr resultados favorables. Generalmente las consecuencias de la corrupción nos las presentan en gráficas, en estudios académicos, nos explican en términos económicos lo que causa la corrupción. Incluso se llegan a hacer hasta equivalencias con respecto del Producto Interno Bruto del país o de las entidades federativas para explicarnos económicamente cómo daña la corrupción. Estas explicaciones, que si bien nos permiten dimensionar el costo o la consecuencia económica y global de la corrupción, a mi parecer se quedan en números fríos. No permite palpar sus consecuencias de una manera más humana, más carnal, dejando una ventana abierta para que el subconsciente la llegue a tolerar y la normalice. Por eso nace este libro, para transmitir las consecuencias de la corrupción a través de la vida de dos niños que pudieran ser nuestros hijos, hermanos, primos, sobrinos o nietos, para ejemplificar de una manera sencilla, digerible, pero profunda, el enorme daño que nos genera la corrupción como sociedad. Por lo anterior, es que decidí dedicar esta obra a los niños, a las niñas, mujeres y hombres de Chihuahua y de México, a quienes de manera directa o indirecta la corrupción les ha arrebatado sus sueños, oportunidades, ilusiones, proyectos, su esperanza, su fe y hasta la vida misma. A todas esas generaciones de jóvenes que se perdieron por la corrupción en el país, por obstruirles por comisión o omisión el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, como lo son la libertad, el acceso a la salud, a la seguridad, a la educación y a la justicia.
secuestrados muchas veces por la violencia y por los intereses del crimen organizado. También dedico esta obra a los pocos políticos de nuestro país, mujeres y hombres, que han ejercido sus funciones con respeto, responsabilidad y amor hacia su comunidad, anteponiendo siempre, en todas sus decisiones, los intereses colectivos de la sociedad por encima de sus intereses personales o particulares. La corrupción mata. Horacio mató a Javier y César mató a todos. Más allá del juego de nombres que busca ejemplificar quizá una etapa muy difícil en nuestra entidad, el tema importante es que lamentablemente, si este libro se lee en cualquier otro estado, cualquier otra entidad federativa, aun y cuando los nombres no les sean familiares, lamentablemente ellos se van a ver identificados porque seguramente tuvieron algún gobernador o algún presidente municipal con esas condiciones y con esos ejemplos que se trabajan en el libro. La corrupción mata es una novela reflexiva que tiene como objetivo primordial concientizar a la clase política, a la sociedad en general, sobre las lastimosas consecuencias de la corrupción a través de una lastimosa historia. El libro cuenta la historia de dos niños. El primero de ellos se llama Horacio, tiene 10 años, bajito de estatura, piel morena y sonrisa limpia. Es amante del fútbol, los burritos de frijoles y la música de banda como buen chihuahuense. Horacio era un pequeño que asistía a una escuela de educación pública. Su única actividad extracurricular era jugar en los pocos espacios públicos que tenía en su colonia. Horacio es el amor de la vida de doña Lupita, su madre, ama de casa hasta hace unos años que tuvo que buscar trabajo como afanadora en uno de los hospitales a cargo del gobierno del estado, con la finalidad de poder apoyar en el gasto familiar a su esposo. Don Guillermo, padre de Horacio, él era eléctrico de profesión, pero tras duras condiciones económicas y de vida en el estado de Chihuahua tuvo que desempeñarse como velador en un fraccionamiento al sur de la ciudad. La familia de Horacio, como la mayoría de las familias chihuahuenses y de nuestro país, luchaba día con día para sostener su vida por medio de trabajos honestos. Por otra parte, el libro platica la vida de otro pequeño de la misma edad de Horacio, llamado Javier. Este niño, Javier, a diferencia de Horacio, era alto, complexión delgada, fanático del béisbol y de los videojuegos. Él era hijo único de Roberto y de Laura. El padre del pequeño Javier, Roberto, era socio mayoritario de un grupo de empresas dedicada a la construcción, a la comercialización y a la prestación de todo tipo de servicios. Ellos vivían en uno de los residenciales más caros y cotizados de la capital del estado. Javier, a diferencia de Horacio, asistía a la mejor escuela de paga de la ciudad. Sus actividades extracurriculares eran diferentes deportes, idiomas y arte. La vida de estos dos niños es muy dispar, es muy distinta, son dos clases sociales diferentes. Sin embargo, ninguno de ellos era culpable de sus circunstancias, ninguno de ellos era culpable de la vida que les había tocado vivir. En medio de la vida de estos dos pequeños aparece un hombre que se convierte en gobernador del estado, un hombre que no proviene de Marte, de Júpiter o de algún otro país. Este hombre es de Chihuahua, es mexicano y proviene de nuestras estructuras sociales, económicas, educativas. A veces pensamos que provienen de otro lado. Pues este gobernador llega al poder y se enriquece. Ignora la división de poderes, compra voluntades políticas, medios de comunicación y conciencias, buscando permanecer impune. Sus actos no solo le permiten acrecentar su patrimonio, sino que de manera colateral dañan la vida del pequeño Horacio. Le quita la posibilidad de practicar su deporte favorito, que era el fútbol, y poco a poco lo va dejando sin familia. Le quita a su mamá, le quita a su papá y queda en un orfanato.
El orfanato se queda sin recursos por las intenciones del gobernador de distraer el dinero de las arcas públicas y Horacio queda a la deriva, terminando al último siendo adoptado por el crimen organizado. Al final de esta historia, que es un final triste, la vida de estos dos adolescentes se entrelaza. Ellos nunca se habían visto en su vida, nunca habían convivido, sus extractos eran totalmente diferentes. Sin embargo, la vida los juntó para terminar de una manera sumamente trágica. Horacio y Javier, ambos de buen corazón, totalmente inocentes de la vida que les tocó vivir y nacidos en circunstancias totalmente dispares, al final, un sistema corrupto y corruptor termina con sus sueños, anhelos y esperanzas. Si un ciudadano lee este libro, deseo que al concluirlo, su conciencia no le permita en ninguna circunstancia tolerar y normalizar la corrupción. Deseo que si un servidor público lee este libro, que la historia tan desgarradora de Horacio y de Javier le den fuerzas y valor para combatir la corrupción. Muchísimas gracias. Felicidades y muchas gracias nuevamente, Jesús Saúl. Enseguida le pedimos a la licenciada Alejandra Rascón nos acompañe en este micrófono para compartir un mensaje. Hola a todos. Quisiera empezar diciendo que disfruté mucho leyendo esta novela y que de verdad los invito a todos a que la lean. Y algo muy importante, como decía ahorita Jesús, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Porque todo el tiempo mientras la estás leyendo estás tratando de asociar el nombre y quién sería este, quién sería el otro, y esto será verdad o es noveleado o qué tanto se acerca, porque pues sí, como en Chihuahua o en otros estados o en otros países, pues se parece mucho, ¿no? Por mi trabajo yo leo mucho de temas de corrupción, como ya comentaban ahorita, estudios, informes, leyes, pero siempre desde un enfoque técnico. Y el libro La corrupción mata de Jesús Abdallah logra insertar en la vida de un niño, entrelazándolo con temas que nosotros vemos desde lo técnico, pero sí logra sensibilizar cómo al final esto es más que un número, es más que una estadística, es más que un tipo penal, ¿no? A lo largo del texto habla de empresas fantasmas, lavado de dinero, redes de corrupción compuestas por servidores públicos, por amigos de confianza, por empresarios cómplices y por funcionarios comparsas en diversos poderes y niveles de gobierno. Abarca también otros temas como desvío de recursos de programas públicos para financiar ilegalmente campañas o para fines personales, cosas que todos vemos en los periódicos y en los pasillos, mansiones, ranchos, cuentas en el extranjero, estas historias que pues no parecen muy lejanas, pero que generan escasez y recortes en áreas claves del gobierno. Vemos también contrataciones públicas de obra o de servicios simuladas muchas veces a sobreprecio, que producen luego escasez, o bienes de muy baja calidad que generan desabasto y servicios públicos deficientes. Y todo esto no se da solo, ¿no? Se da en un marco de delincuencia organizada, de inseguridad, de violencia, con medios de comunicación cooptados que no dicen las cosas como son, o con una sociedad civil socavada que quizá quisiera apoyar más, pero no tiene los recursos o los espacios. Y es que el problema de la corrupción, desde mi particular punto de vista, es que es mustia, así diría mi abuela. Parece no ser tan mala, y a veces podemos pensar que hasta facilita las cosas. Son pocos los casos en que vemos una relación directa de estos casos de corrupción, cuando se cae un puente, cuando construyen mal una escuela y mata a muchos niños. Pero fuera de esos casos, generalmente los efectos de la corrupción son indirectos, y entonces puede ser que los que participan en estos actos
no se sienten directamente relacionados con las tragedias que se viven en nuestro país. Y en la novela que Jesús escribe lo hace muy bien, porque el autor deja ver muy claramente cómo estas consecuencias indirectas en realidad no son tan indirectas en la vida de muchas personas. Y entonces vemos como cuando se vende al gobierno bienes y servicios de mala calidad, o cuando se vende a sobreprecio, o peor aún, simulando operaciones para desviar recursos, pues entonces el dinero no alcanza, o alcanza para menos. Y entonces hay obras mal hechas, escuelas mal equipadas, desabasto de medicinas, y eso tiene consecuencias, y hay personas que fallecen por ello. Quizá el empresario que hizo este negocio puede pensar, mira, hice un buen deal, ¿no? O a lo mejor tengo un aliado en la IP y me gané un diezmo, y pues de pasada ayudé, ¿no?, a la población. Pero en realidad todos sabemos que estos son espejismos. Ambos saben que se habría alcanzado el dinero para más y de mejor calidad si las cosas se hubieran hecho derechas. Cuando se desvían recursos públicos para financiar ilegalmente campañas, se esfuma el dinero público que debe utilizarse para atender muchas necesidades de la población, y entonces hay que hacer recortes y alcanza para menos, como en el libro se demuestra, pues se recortan programas sociales en áreas de educación, salud, deporte, asistencia social, mantenimiento de obras públicas y mucho más. Y entonces, sobre todo las personas de escasos recursos se vuelven aún más vulnerables de lo que ya son, y sus oportunidades de desarrollo desaparecen. Y esto sin entrar en el tema de compra de voluntades y afectación al sistema democrático del país, que implica el financiamiento ilegal de campañas. Cuando hay corrupción y se desvían recursos en áreas de seguridad pública y en áreas de impartición de justicia, y entonces la inseguridad gana terreno, hay abuso de poder, hay esa impunidad que tanto duele, y todos vivimos con inseguridad. Entonces, pues yo quisiera reconocer este trabajo que haces tan claro, cómo acercas al lector, que no sea un lector técnico, a cualquier persona, a estas consecuencias de los actos de corrupción, ¿no? Y a lo mejor es una novela dramática y a lo mejor parecía decir, híjole, todo le pasa a este pobre niño, ¿no? Pero es que en realidad sí van concatenadas las cosas, ¿no? Y a veces pareciera que la cosa, algo pasó así espontáneamente, pero no, hay desabasto por algo, pero no, son consecuencias a lo mejor poco visibles de la corrupción. Me gustaría cerrar esta reflexión pensando cuántos niños como Horacio habrá en nuestro país, que a veces estos actos de corrupción les han matado su derecho a la salud, a la educación, al esparcimiento, a una vida libre de violencia. ¿Cuántas mamás habrá como doña Lupita o como Laura que pierden a sus hijos como consecuencia de la corrupción y la violencia? ¿Cuántos empresarios habrá como don Roberto, que hacen negocios ilícitos con el gobierno, que lavan dinero, que constituyen empresas fantasmas o evaden impuestos, afectando las finanzas públicas y matando la capacidad del Estado de atender de manera más eficaz las necesidades de la población? Me gustaría terminar mi participación diciendo que, a pesar de que la vida del personaje en esta novela es trágica, al final sí hay un toque esperanzador. ¿Cuántos ciudadanos habrá como el personaje de Alexa? Esta persona que decide actuar para que las cosas mejoren en nuestro país. Ojalá que seamos los más. Muchas felicidades, Jesús, por esta novela. Muchísimas gracias al auditor Héctor Acosta y al diputado Jorge Soto, que iba a participar y compartir esta mesa. Y sobre todo muchas gracias a todos los asistentes por compartir este espacio de reflexión, que esperamos pues que incida positivamente en nuestro actuar diario, que lo podamos también circular para que otras personas fuera de este pequeño círculo se sensibilicen y pues que construyamos poco a poco un mejor país de una manera más consciente. Muchas gracias. Gracias, licenciada Rascón, por su reflexión. Enseguida, solicitamos su atención para escuchar el mensaje que nos dirige el Auditor Superior del Estado de Chihuahua, Héctor Acosta Félix. Gracias, Edgar. Pues sean ustedes bienvenidos. Me da mucho gusto el tener no solamente personal de la Auditoría Superior del Estado en este auditorio, sino también hoy pues algunos familiares, compañeras, amigos
de Jesús Abud, que es el autor de este libro que nos convoca esta tarde. Y pues creo que las instituciones deben de ser eso, un espacio donde todo el mundo se sienta incluido y pueda participar y pueda estar presente en todas las actividades que se pueden realizar. Yo quisiera felicitarte, Jesús, por esta obra, por este libro. Decía un diputado local hace algunos años, un gran diputado local, un político importante, decía que en México era muy difícil escribir un libro, pero era más difícil lograr que publicar ese libro. Entonces tú ya has logrado esas dos cosas. Me uno a las felicitaciones que hasta el momento te han hecho. Primero quisiera hablar un poco de quienes participan en la presentación. Quien me antecedió, pues Alejandra Rascón, Ale Rascón, que es una compañera en este tema de transparencia y combate a la corrupción desde hace ya bastantes años, y que pues ha hecho precisamente este tema una razón profesional para poder participar en espacios tanto de las organizaciones civiles como del gobierno, y por eso invitamos a Ale para que fuera parte de esta presentación de este libro. Alejandra Rascón, que es entre otras características muy modesta, pues fue nada más y nada menos que la encargada del equipo que acompañó a la negociación del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, el reciente, encabezando la delegación mexicana, representando obviamente a México en esa negociación por parte de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, además de haber ya desempeñado una buena cantidad de cargos y de actividades relacionadas con la transparencia, como su participación en Transparencia Mexicana. Entonces, por eso nos pareció muy importante que nos acompañara esta tarde. Y también, como decía Alejandra Rascón al final de su intervención, invitamos también al diputado Jorge Soto, quien es miembro de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, y que hace un momento, prácticamente a las 5, pues me llamó por teléfono y tuvo un percance automovilístico, prácticamente lo acaban de chocar, entonces le fue imposible ya acompañarnos. Pero sí quiero destacar por qué invitamos a Jorge Soto, para que en su momento pueda saber el motivo de esta invitación. Jorge Soto es nada más y nada menos que el autor de la iniciativa que tuvo a bien aprobar el Congreso para la creación de esta institución ya como una institución autónoma de la Auditoría Superior del Estado. La nueva ley de fiscalización superior del Estado de Chihuahua fue iniciativa del diputado Jorge Soto, y nos dio toda la apertura cuando iniciamos esta nueva administración aquí en la auditoría para incluir en la discusión todo aquello que consideramos conveniente para efecto de que esta ley fuera una ley que realmente garantizara, uno, la autonomía real de la Auditoría Superior del Estado, y dos, las auditorías técnicas desprovistas de contenido político. Y adicional a eso, como diputado, fue un valiente denunciante de una buena cantidad de hechos que se relatan metafóricamente o de forma simbólica, precisamente en el libro que estamos presentando. Entonces, por eso lo invitamos, y lamentablemente, bueno, no pudo estar por aquí, pero le agradecemos su intención. Dicho esto, de quienes nos acompañan en el presidio para presentar el libro, me gustaría platicarles un poco cómo fue la historia de esta publicación. Alguien por ahí en mi oficina me hizo mención de que un auditor había escrito un libro y estaba por editarlo y por publicarlo, y que quería verme pues para en su momento entregármelo. Yo en ese momento dije que por supuesto que en el momento en que lo tuviera, me daría mucho gusto poder recibirlo. Y entonces esa fecha llegó, y esa fecha llegó acompañada precisamente de este libro, y me empezó a platicar de qué se trataba. La verdad es que me llamó la atención, como a cualquiera que
tenga conocimiento de hechos recientes políticos en Chihuahua. El juego de nombres de los que habla en el libro, porque dice Horacio mató a Javier y César mató a todos. Entonces habla de 3 personajes importantes en cuanto al nombre, pero luego ya cuando uno va leyendo el libro se va dando cuenta que los nombres fueron utilizados precisamente para desarrollar una historia. Me dijo Jesús en ese momento que había hecho un tiraje pues pequeño en relación con el propio libro, y fue muy cuidadoso en decirme pues que era una aportación muy modesta en cuanto a la elaboración de una obra literaria, que lo tomara con reserva pues en cuanto a la lectura. Yo tomé el libro, le platiqué que en ese momento me encontraba leyendo otro libro, y que en cuanto lo terminara iba a empezar con el suyo. Y entonces en la noche que llegué a mi casa, pues con la curiosidad empecé a leerlo, y ya no dejé de leerlo, lo terminé, no lo terminé esa noche, pero sí en 3 ocasiones que me senté a leerlo, lo terminé. Y me llamó tanto la atención la forma tan práctica, tan sencilla de describir algo que, como decía hace un momento el propio Jesús, a veces técnicamente lo manifestamos en estadísticas, en gráficas o en discursos, en el cual tratamos de reflejar que la corrupción implica, más que desvío de recursos, la afectación concreta a personas físicas, a personas de carne y hueso. Y entonces en la historia, que ya de una forma muy resumida Jesús y Ale fueron describiendo, y que por cierto estuve a punto de decirte que lo dijeras al final, porque si no entonces ya no lo van a leer, pero que de la manera en la que se iba describiendo una historia, que por cierto con un recurso literario muy interesante, donde 3 personajes que no se conocen entre sí terminan al final, prácticamente en la última escena de la novela, teniendo un desenlace que tiene que ver con esos 3 personajes, resultó muy interesante. Pero a lo largo de la historia de la novela, que llega a ser verdaderamente dramática, en la que le suceden una y otra cosa a un personaje, que si no me equivoco es Horacio, no, perdón, es César. Perdón, sí, es Horacio. Horacio, que podría haber sido un ciudadano ejemplar en su edad adulta, un profesionista ejemplar y formado una familia ejemplar, termina siendo víctima precisamente de la corrupción. Entonces, es como ver traducido las consecuencias de algo que vemos tan encima, o sea, tan etéreo en cuanto a que los servidores públicos, los políticos desvían recursos, se hacen ricos, y que forma parte de pláticas que todos tenemos en nuestro seno familiar, con amigos, y que permanentemente es algo como absolutamente sentado y cierto. He relatado de esta forma en la que vemos ahora sí que en el microcosmos una situación real de cómo efectivamente la corrupción trae como consecuencia directa una afectación a personas de carne y hueso. Esa creo que es la aportación más importante de este libro. Y cuando termino de leerlo, volví a platicar con Jesús y le decía que la parte más interesante del libro no es tanto hacer una crítica literaria, pues en cuanto a las características que pudieran ser objeto de un análisis por especialistas de la escritura, sino lo importante es el mensaje que se da de forma tan sencilla, y de cómo, le comentaba, en ocasiones yo había querido transmitir, y había dicho inclusive en algunos foros,
de cómo la corrupción no solamente afecta a veces pensamos que a las personas con recursos económicos más limitados, sino que afecta realmente a todos los estratos sociales. Y a la clase más privilegiada de este país, que puede pensar que la corrupción, pues si no participan tampoco les afecta, pues sorpresa, porque sí les afecta. Y yo he dicho que de la forma más dramática y más terrible que tiene la corrupción, que es la violencia, porque a las clases altas la forma en la que les afecta el que se desvíen los recursos es con la delincuencia que se transforma en secuestros, en extorsiones y en homicidios. ¿Qué forma más dramática de verse afectado con un tema de corrupción? Entonces, ese es el valor, creo yo, del libro que hoy estamos presentando, el cual a su vez también es ilustrado por otra compañera de la Auditoría Superior del Estado, que por ahí está parada tomando fotografías, nuestra compañera y colaboradora Talia Hernández, que fue la encargada de hacer el diseño de la portada. Entonces es un trabajo conjunto de personal de la auditoría que ocupa tiempo libre que regularmente se le dedica pues a la familia, a otras actividades, y en este caso Jesús decidió dedicárselo a la elaboración de este libro. Hace un momento me comentaba que se llevó un par de años en elaborar el libro, y bueno, ese par de años que pues muchos momentos que le quitó a su familia para hacer esto que tiene sin duda trascendencia, pero que hoy quizás que ven este evento saben la importancia y la trascendencia que tiene con ellos. Y por eso también quisiera felicitar, porque no puede ser producto de otra cosa más que de un esfuerzo familiar, tanto a su esposa Génesis Pamela, muchas felicidades, como a su señora madre, doña Laura Yepis, muchas felicidades también por esta obra. Entonces, yo quisiera invitarlos a que le dieran lectura, a que pudieran disfrutar pues de esta obra, que es sencilla en cuanto al lenguaje, en cuanto al mensaje y en cuanto inclusive a la extensión, que aún y cuando no haya una afición permanente por la lectura, yo creo que les puede parecer interesante, porque aparte está escrita de forma novelada. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias y felicidades nuevamente, Jesús. Alejandra, muchas gracias por participar en el evento. Y bueno, pues no queda otra cosa más que decirles que estamos convencidos que este tipo de esfuerzos que cada vez se hacen para hacer algo concreto, que verdaderamente tenga trascendencia en algo que parece que a todos nos molesta, pero que pocos hacemos para poderlo combatir, como es la corrupción, es algo que pues es de aplaudirse, porque pues no se trata nada más de que sea materia de discusión y de debate y de crítica en las mesas de café, sino que tenemos que poner un granito de arena para que podamos consolidar eso que tanto nos está haciendo daño como sociedad. Y como decía también Jesús en la Auditoría Superior del Estado, cambiamos nuestra visión y nuestra misión para que fuera algo más concreto. Después de tener una misión que pocos entendían, hicimos una expresión completamente concreta respecto de lo que nos han llamado a hacer en la Auditoría Superior del Estado, que es combatir la corrupción y hacer gobiernos más eficientes. Entonces, pues gracias nuevamente y muchas felicidades. Regularmente este tipo de eventos concluyen con un brindis, pero lamentablemente por las cuestiones de la pandemia pues tuvimos que omitirlo, así que brindamos de forma imaginaria. Salud. Muchísimas gracias nuevamente.
Muchas gracias al auditor superior por su mensaje y atendiendo a su invitación. Es importante mencionar que cada uno de quienes nos acompañan el día de hoy recibieron un ejemplar de este libro, y es así como esta tarde damos por concluida la presentación del libro La corrupción mata, y nuevamente la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua agradece la presencia de todos ustedes. Buena tarde.